Muy buenos días, tengan todos y todas. Buenas tardes, muy buenas noches, no importa la hora que nos veas. Yo soy el Barbitas y hoy vamos a acabar de leer a Don Quijote de la Mancha. Los últimos dos capítulos que le quedan al tomo número uno. Y después con calma veremos si vale la pena. O bueno, tal vez lea algo intermedio y luego termine. O me arranque con el tomo 2. Pero bueno, sin más por el momento, vamos a hacer esto una realidad. Como les decía, vamos a terminar de leer. Y pues bueno, capítulo 27. De cómo salieron con su intención el cura y el barbero con otras cosas dignas de que se cuenten en esta grande historia. No le pareció mal al barbero la intención del cura, sino también que luego la pusieron por obra. Pidieronle a la ventera una saya y unas tocas, dejándole en prendas una sotana nueva del cura. El barbero hizo una gran barba de una cola rubia, o roja de buey, donde el ventero tenía colgado el peine. Preguntóles la ventera que para qué pedían aquellas cosas. El cura le contó en breves razones la locura de Don Quijote, y cómo convenía aquel disfraz para sacarle de la montaña donde la sazón estaba. Cayeron luego el ventero y la ventera, en que el loco era su huésped del bálsamo, y el amo del manteado, escudero, y contaron al cura todo lo que con él les había pasado sin callar, lo que tanto callaba Sancho. En resolución, a ventera vistió el cura, de modo que no había más que ver. Púsole una saya de paño llena de fajas de terciopelo negro con un palmón ancho, todas acuchilladas, y unos corpiños de terciopelo verde, guarnecidos con unos ribetes de raso blanco, que se debieron de hacer ellos, y la saya en tiempo del rey Wamba. No consintió el cura que le tocase, sino púsose en la cabeza un birretillo de lienzo colchado que llevaba para dormir de noche, y ciñóse por la frente una liga de tefetán negro, como si nunca se hubiera vestido de mujer ese padre, y con otra liga hizo un antifaz con que se cubrió muy bien las barbas y el rostro. Encaquetóse su sombrero, que era tan grande que le podía servir de quitasol, y cubriéndose su herreruelo, subió en su mula a mujeriegas, y el barbero a la suya, con su barba que le llegaba a la cintura entre roja y blanca, como aquella que, como se ha dicho, era hecha de cola de un buey barroso. Despidiéronse de todos y de la buena de Maritornes, que prometió de rezar un rosario, aunque pecadora, porque Dios le diese un suceso tan arduo y tan cristiano, negocio como era el que habían emprendido. Mas apenas hubo salido de la venta, cuando le vino al cura un pensamiento, que hacía mal en haberse puesto de aquella manera, por ser cosa indecente que un sacerdote se pusiese así, aunque le fuese mucho en ello. Y diciéndoselo al barbero, le rogó que trocasen trajes, pues era más justo que él fuese la doncella menesterosa, y que él haría su escudero, y que así se profanaba menos su dignidad, y que si no lo quería hacer, determinaba de no pasar adelante, aunque a Don Quijote se le llevara el día. En eso llegó Sancho. Llegar a los dos en aquel traje no pudo tener la risa. En efecto, el barbero vino en todo aquello que el cura quiso, y trocando la invención, el cura le fue informando del modo que había de tener las palabras que debía de decir a Don Quijote, para moverle y forzarle a que con él se viniese, y dejase la querencia del lugar que había escogido para su buena penitencia. El barbero respondió que, sin que se le diese lición, él lo pondría bien en su punto. No quiso vestirse por entonces hasta que estuviesen junto de donde Don Quijote estaba, y así dobló sus vestidos, y el cura acomodó su barba, y siguieron su camino guiándolo Sancho Panza, el cual les fue contando lo que les aconteció con el loco que hallaron en la sierra, encubriendo empero el hallazgo de la maleta de cuanto él en ella venía, que maguer, que tonto, era un poco codicioso del mancebo. Otro día llegaron al lugar donde Sancho había dejado puestas las señales de las ramas, para acertar el lugar donde había dejado a su señor. Y en reconociéndole les dijo como aquella era la entrada, y que si bien se podían vestir, si era que aquello hacía caso para la libertad de su señor, porque ellos le habían dicho antes que el ir de aquella suerte y vestirse de aquel modo era toda la importancia para sacar a su amo de aquella mala vida que había escogido, y que le encargaban mucho que no dijese a su amo quién ellos eran ni que los conocía, y que si le preguntasen cómo se lo había de preguntar, si dio la carta a Dulcinea, dijese que sí, y que, por no saber leer, le había respondido de palabra, diciéndole que le mandaba su pena su desgracia, que luego al momento se viniese a ver con ella, que era cosa que le importaba mucho, porque con esto, con lo que ellos pensaban decirle, tenían por cosa cierta reducirle a mejor vida, y hacer
con él que luego se pusiese en camino para ir a ser emperador o monarca, que en todo lo de ser arzobispo no había de qué temer. Todo lo escuchó Sancho, y lo tomó muy bien en la memoria, y les agradeció mucho la intención que tenían de aconsejar a su señor fuese emperador y no arzobispo, porque él tenía para sí que para hacer mercedes a sus escuderos, más podían los emperadores que los arzobispos andantes. También les dijo que sería bien que él fuese adelante a buscarle y a darle la respuesta de su señora, que ya sería ella bastante a sacarle de aquel lugar, sin que ellos se pusieran en tanto trabajo. Parecióles bien lo que Sancho Panza decía, y así determinaron de aguardarle hasta que volviese con las nuevas del hallazgo de su amo. Entróse Sancho por aquellas quebradas de la sierra, dejando los dos en una por donde corría un pequeño y manso arroyo, a quien hacían sombra agradable y fresca otras peñas, y algunos árboles que por ahí estaban. El calor, y el día que allí llegaron era el del mes de agosto, que por aquellas partes suele ser el ardor muy grande. La hora, las 3 de la tarde, todo lo cual hacía el sitio más agradable, y que convidase a que en el que esperaban a la vuelta de Sancho, como lo hicieron. Estando pues los dos ahí sosegados a la sombra, llegó a sus oídos una voz que, sin acompañar la son de algún otro instrumento, dulce y regaladamente sonaba, de que no poco se admiraron, por parecerles que aquel no era el lugar donde pudiese haber quien también cantase, porque, aunque suele decirse que por las selvas y campos se hallan pastores de voces extremadas, más son encarecimientos de poetas que verdades, y más cuando advirtieron que lo que iban a cantar eran versos, no de rústicos ganaderos, sino de discretos cortesanos, y confirmó esta verdad de haber sido los versos que oyeron estos. ¿Y quién menoscaba mis bienes? Desdenes. ¿Y quién aumentaba mis duelos? Los celos. ¿Y quién prueba mi paciencia? Ausencia. De este modo en mi dolencia ningún remedio se alcanza, pues me matan la esperanza, desdenes, celos y ausencia. ¿Quién me causa este dolor? Amor. ¿Y quién mi gloria repugna? Fortuna. ¿Y quién consiente mi duelo? El cielo. De este modo yo recelo morir de este mal extraño, pues se aunan en mi cielo, en mi daño, amor, fortuna y el cielo. ¿Quién mejorará mi suerte? La muerte. Y bien de amor, ¿quién le alcanza? Mudanza. Y sus males, ¿quién los cura? Locura. De este modo no es cordura querer curar la pasión, cuando los remedios son la muerte, la mudanza y la locura. La hora, el tiempo, la soledad, y la voz y la destreza del que cantaba, causó admiración y contento en los oyentes, los cuales se estuvieron quedo esperando si alguna otra cosa oían, pero viendo que duraba algún tanto el silencio, determinaron de salir a buscar al músico, que con tan buena voz cantaba, y queriéndolo poner en efecto, hizo la misma voz que no se moviesen, la cual llegó de nuevo a sus oídos cantando este soneto. Santa amistad, que con ligeras alas, tu apariencia quedando en el suelo, entre benditas almas en el cielo, subiste alegre a las impías alas. Desde allá, cuando quieres, no señalas. La justa paz cubierta con un velo, por quien a veces se trasluce el celo de buenas obras, que a la fin son malas. Deja el cielo, oh amistad, o no permitas que el engaño se vista tu librea, con que destruye la intención sincera, que si tus apariencias no le quitas, presto ha de verse el mundo en la pelea, de la discordia y confusión primera. El canto se acabó con un profundo suspiro, y los dos, con atención, volvieron a esperar si más se cantaba. Pero viendo que la música se había vuelto en sollozos y en lastimeros ayes, acordaron de saber quién era el triste tan extremado en la voz como tan doloroso en los gemidos, y no anduvieron mucho cuando, al volver de la punta de una peña, vieron a un hombre del mismo talla y figura que Sancho Panza les había pintado cuando les contó el cuento de Cardenio, el cual hombre, cuando los vio, sin sobresaltarse, estuvo quedo con la cabeza inclinada sobre el pecho, a guisa de hombre pensativo, sin alzar los ojos a mirarlos más que la vez primera cuando de improviso llegaron. El cura, que era hombre bien hablado, como el que ya tenía noticia de su desgracia, pues por las señales le había conocido, se llevó a él, y con breves, aunque muy discretas razones, le rogó y persuadió que aquella que era la desdicha mayor de las desdichas, no, y persuadió que aquella tan miserable vida dejase, porque ahí no la perdiese, que era la desdicha mayor de las desdichas. Estaba Cardenio entonces en su entero juicio, libre de aquel furioso accidente que tan a menudo le sacaba de sí mismo, y así, viendo a los dos en traje tan no usado de los que por aquellas soledades andaban, no dejó de admirarse algún tanto, y más cuando oyó que le habían hablado en su negocio, como en cosa sabida, porque las razones que el cura le dijo, así lo dieron a entender, y así respondió de esta manera. Bien veo yo, señores, quien quiera que seáis, que el cielo que tiene cuidado de socorrer a los buenos, y aun a los malos, muchas veces, sin yo merecerlo me envía,
en estos tan remotos y apartados lugares del trato común de las gentes, algunas personas que, poniéndome delante de los ojos con vivas y varias razones cuán sin ella ando en hacer la vida que hago, han procurado sacarme de esta mejor parte, pero como no saben que sé yo que, en saliendo de este año, he de caer en otro mayor, quizá me deben de tener por hombre de flacos discursos, y aún, lo que peor sería, por de ningún juicio, y no sería maravilla que así fuese, porque a mí se me trasluce que la fuerza de la imaginación de mis desgracias, es tan intensa, y puede tanto en mi perdición, que si yo, que, sin que yo pueda ser parte de estorbarlo, vengo a quedar como piedra, falto de todo buen sentido y conocimiento, y vengo a caer en la cuenta de esta verdad, cuando algunos me dicen y muestran señales de las cosas que he hecho, en tanto que aquel terrible accidente me señorea, y no sé más que endolerme en vano, y maldecir sin provecho ni ventura, y dar por disculpa de mis locuras el decir la causa de ellas a cuantos oírla quieren, porque, viendo los cuerdos cuál es la causa, no se maravillarán de los efectos, y si no me dieren remedio, a lo menos no me darán culpa, convirtiéndoseles el enojo de mi desenvoltura en lástima de mis desgracias. Y si es que vosotros, señores, venís con la misma intención que otros han venido, antes que paséis delante en vuestras discretas persuasiones, os ruego que escuchéis el cuento que no le tiene de mis desventuras, porque quizá, después de entendido, ahorraréis el trabajo que tomaréis en consolar un mal que todo consuelo es incapaz. Los dos, que no deseaban otra cosa que saber de su misma boca la causa de su daño, le rogaron se la contase, ofreciéndole de no hacer otra cosa que la que él quisiese en su remedio consuelo. Y con esto, el triste caballero comenzó con su lastimera historia, casi por las mismas palabras y pasos que le había contado a don Quijote, y al cabrero, pocos días atrás, cuando por ocasión del maestro Elisabat y puntualidad de don Quijote en guardar el decoro a la caballería, se quedó el cuento imperfecto, como la historia lo deja contado. Pero ahora quiso la buena suerte que se detuvo el accidente de la locura y le dio lugar de contarlo hasta el fin, y así, llegando al paso del billete que había llegado don Fernando entre el libro de Amadís de Gawa, dijo Cardenio que le tenía bien en la memoria y que decía de esta manera: cada día descubro en vos valores que me obligan y fuerzan a que en más os estime, y así, si quisiera sacarme de esta duda y en ejecutarme en la honra, lo podréis hacer muy bien. Padre, tengo que os conoce y que me quiere bien, el cual, sin forzar mi voluntad, cumplirá la que será justo que vos tengáis, y si es que me estimáis como decís y como yo creo. Por este billete me moví a pedir a Lucinda por esposa, como yo os he contado, y este fue por quien quedó Lucinda en la opinión de que don Fernando por una de las más discretas y avisadas mujeres de su tiempo, y este billete fue el que le puso en deseo de destruirme antes de que el mío se efectuase. Dijile yo a don Fernando, en lo que reparaba el padre de Lucinda, que era en que mi padre se la pidiese, lo cual yo no le gustaba decir, temeroso que no vendría en ello, no porque no tuviese bien conocida la calidad, bondad y virtud y hermosura de Lucinda, que tenía partes bastantes para ennoblecer a cualquier otro linaje de España, perdón, sino porque yo entendía del que deseaba que no me casase tan presto, hasta ver lo que el duque Ricardo hacía conmigo. En resolución, le dije que no me aventuraba a decírselo a mi padre, así por aquel inconveniente como por otros muchos que me acobardaban sin saber cuáles eran, sino que me parecía que todo lo que yo desease jamás había de tener efecto. A esto me respondió don Fernando, que él se encargaba de hablar a mi padre, y hacer con él que hablase el de Lucinda. Oh Mario ambicioso, oh Catalina cruel, oh Sila fascineroso, oh Galalón embustero, oh Bélido traidor, oh Julián vengativo, oh Judas codicioso traidor, cruel, vengativo y embustero, ¿qué de servicios te había hecho este triste con su tanta llaneza? Te descubrió los secretos y contentos de su corazón. ¿Qué ofensa te hice? ¿Qué palabras te dije? ¿O qué consejos te di que no fuesen todos encaminados a acrecentar tu honra y tu provecho? Mas, ¿de qué me quejo, desventurado de mí? Pues es cosa cierta que cuando traen las desgracias la corriente de las estrellas, como vienen de alto a bajo desempeñándose con furor y con violencia, no hay fuerza en la tierra que las detenga, ni industria humana que preferirlas pueda. ¿Quién pudiera imaginar que don Fernando, caballero ilustre, discreto, obligado de mis servicios, poderoso para alcanzar lo que el deseo amoroso le pidiese, donde quiera que le ocupase, se había de enconar, como suele decirse, en tomarme a mí una sola oveja que aún no poseía? Pero quédense estas consideraciones aparte, como inútiles y sin provecho. Añudemos el roto hilo de mi desdichada historia. Digo, pues, que, pareciéndole a don Fernando que mi presencia le era inconveniente para poner en ejecución su falso
y mal pensamiento, determinó de enviarme a su hermano mayor con ocasión de pedirle unos dineros para pagar 6 caballos, que de industria, y solo para este efecto que me ausentase, para poder mejor salir con su dañado intento. El mismo día que se ofreció a hablar a mi padre, los compró, y quiso que yo viniese por el dinero. ¿Pude yo prevenir esa traición? ¿Pude por ventura caer en imaginarla? No. Por cierto, antes, con grandísimo gusto me ofrecí a partir luego, contento de la buena compra hecha. Aquella noche, hablé con Lucinda, y le dije lo que con don Fernando quedaba concretado, y que tuviese firme esperanza de que tendrían efecto nuestros buenos y justos deseos. Ella me dijo, tan segura como yo de la traición de don Fernando, que procurase volver presto, porque creía que no tardaría más la conclusión de nuestras voluntades que tardase que mi padre en hablar al suyo. No sé qué se fue, que en acabando de decirme esto, se le llenaron los ojos de lágrimas, y un nudo se le atravesó en la garganta, que no le dejaba hablar palabra de otras muchas que me pareció que procuraba decir. Quedé admirado de este nuevo accidente. Hasta ahí, jamás en ella visto, porque siempre nos hablábamos las veces que la buena fortuna y mi diligencia lo concedía con todo regocijo y contento, sin mezclar en nuestras pláticas lágrimas, suspiros, celos, sospechas o temores. Todo era agradecer yo mi ventura por habérmela dado al cielo por señor. Exageraba su belleza, admirábame de su valor y entendimiento. Volvíame ella el recambio, alabado en mí lo que como enamorada le parecía digno de alabanza. Con esto nos contábamos 100.000 niñerías y acaecimientos de nuestros vecinos y conocidos, y a lo que más extendía mi desenvoltura era tomarle casi por fuerza una de sus bellas y blancas manos, y llegarle a mi boca según daba lugar la estrecheza de una baja reja que nos dividía. Pero la noche que presidió el triste día de mi partida, ella lloró, gimió y suspiró, y se fue, y me dejó lleno de confusión y sobresalto, espantado de haber visto tan nuevas y tan tristes muestras de dolor y sentimiento en Lucinda. Pero, por no destruir mis esperanzas, todo lo atribuía a la fuerza del amor que me tenía y al dolor que suele causar la ausencia en los que bien se quiere. En fin, yo me partí triste y pensativo, y en el alma de imaginaciones y sospechas, sin saber lo que sospechaba ni imaginaba. Claros, claros indicios que mostraban el triste suceso y desventura que me estaba guardada. Llegué al lugar donde era enviado, di las cartas al hermano de don Fernando. Fui bien recibido, pero no bien despachado, porque me mandó a guardar, bien a mi disgusto, 8 días, y en parte donde el duque y su padre no me viese, porque su hermano le escribía que le enviase cierto dinero sin su sabiduría, y todo fue invención del falso don Fernando, pues no le faltaba a su hermano dineros para despacharme luego. Orden y mandato fue este que me puso en condición de no obedecerle, por parecerme imposible sustentar tantos días la vida en la ausencia de Lucinda, y más habiéndola dejado con la tristeza que os he contado. Pero con todo esto, obedecí como buen criado, que veía que había de ser a costa de mi salud. Pero los 4 días que llegué, llegó un hombre en mi busca, con una carta que me dio, que en el sobrecito conocí de ser de Lucinda, porque la letra de él era suya. Abriera temeroso, y con sobresalto, creyendo que cosa grande debía ser la que me había movido a escribir, la que le había movido a escribirme estando ausente, pues pregunté pocas veces lo hacía, pues presente pocas veces lo hacía. Preguntéle al hombre antes de leerla, quién se la había dado, y el tiempo que había tardado en camino. Díjome que acaso, pasando por una calle de la ciudad, a la hora de mediodía, una señora muy hermosa le llamó desde una ventana, los ojos llenos de lágrimas, y con mucha prisa le dijo, hermano, si sois cristiano, como parecéis, por el amor de Dios, os ruego que encaminéis luego esta carta al lugar y a la persona que dice el sobrecito, que todo es bien conocido, y en ello haréis un gran servicio a nuestro Señor. Para que no os falte comodidad de poderlo hacer, tomad lo que va en este pañuelo. Y diciendo esto, me arrojó por la ventana un pañuelo, donde venían atados 100 reales y esta sortija de oro que aquí traigo con esta carta que os he dado. Y luego, sin aguardar respuesta mía, se quitó de la ventana, aunque primero vio cómo yo tomé la carta y el pañuelo, y por sueñas le dije que le haría lo que me mandaba. Y así, viéndome también pagado del trabajo que podía tomar en traérosla, y conociendo por el sobrecito que era de vos a quien se enviaba, porque yo, señor, os conozco muy bien, y obligado en sí mismo de las lágrimas de aquella hermosa señora, determiné de no fiarme de otra persona, sino venir yo mismo a dárosla, y en 16 horas, y que hasta que se me dio, y a que se me dio, he hecho el camino que sabéis, que es de 10 y 8 leguas. En tanto el agradecido y el nuevo correo esto me decía, estaba yo colgado de sus palabras, temblándome las piernas de manera que apenas podía sostenerme. En efecto, abrí la carta y vi que contenía estas razones.
Las palabras que don Fernando os dio de hablar a vuestro padre, para que hablase al mío, las ha cumplido mucho más en su gusto que a vuestro provecho. Sabed, señor, que él me ha pedido por esposa, y mi padre, llevado de la ventaja que él piensa que don Fernando os hace, ha venido en lo que quiere con tantas veras, que de aquí a 2 días se ha de hacer el desposorio tan secreto y tan a solas, que solo han de ser testigos los ciegos y alguna gente de casa. Cual yo quedo, imaginaldo, si os cumple venir, veldo, y si os quiero bien o no, el suceso de este negocio os lo dará a entender. A Dios plega que ésta llegue a vuestras manos antes de que la mía se vea en condición de juntarse con la de quien tan mal sabe guardar la fe que promete. Estas, en suma, fueron las razones que la carta contenía, y las que me hicieron poner luego, en camino sin esperar otra respuesta ni otros dineros, que bien claro conocí entonces que no la compra de los caballos, sino la de su gusto, había movido a don Fernando a enviarme a su hermano. El enojo en contra de don Fernando concebí, junto con el temor de perder a la prenda que con tantos años y servicios y deseos tenía granjeada. Me pusieron alas, pues casi como en vuelo otro día me puse en mi lugar en punto y hora con la que venía para ir a hablar a Lucinda. Entré secreto y dejé una mula en la que venía en la casa del buen hombre que me había llevado la carta. Y quiso la suerte que entonces la tuviese tan buena que hallé a Lucinda puesta en la reja, testigo de nuestros amores. Conocióme Lucinda luego y conocíla yo, mas no como debía ella conocerme y yo conocerla. Pero, ¿quién hay en el mundo que se pueda alabar que ha penetrado y sabido el confuso pensamiento y condición mudable de una mujer? Ninguno, por cierto. Digo, pues, que como Lucinda me vio, me dijo: Cardenio, de boda estoy vestida. Ya me están aguardando en la sala de don Fernando el traidor y mi padre el codicioso, con otros testigos que antes lo serán de mi muerte que de mi desposorio. No te turbes, amigo, sino procura hallarte presente de este sacrificio, el cual, si no pudiere ser estorbado de mis razones, una daga llevo escondida que no podrá estorbar mis determinadas fuerzas, dando fin a mi vida y principio a que conozcas la voluntad que te he tenido y tengo. Yo le respondí turbado y apresa, temeroso, no me faltase lugar para responderle: hagan, señora, tus obras, verdades tus palabras, que si tú llevas daga para acreditarte, aquí llevo yo espada para defenderte con ella, o para matarme si la suerte nos fuere contraria. No creo que pudo oír todas estas razones, porque sentí que la llamaban apriesa, porque el desposado aguardaba. Reróse con esto la noche de mi tristeza, y púsoseme el sol de mi alegría. Quedé sin luz en los ojos, y sin discurso en el entendimiento. No acertaba a entrar en su casa, ni podía moverme a parte alguna, pero considerando cuánto importaba mi presencia para lo que suceder pudiese en aquel caso, me animé lo que más pude, y entré en su casa, y como ya sabía muy bien todas sus entradas y salidas, y más con el alboroto que en secreto ella andaba, nadie me echó de ver. Así que sin ser visto, tuve lugar de ponerme en el hueco que hacía una ventana de la misma sala, que con las puntas y remates de 2 tapices se cubría, por entre las cuales podía ver yo, sin ser visto, todo cuanto en la sala se hacía. ¿Quién pudiera decir ahora los sobresaltos que me dio el corazón mientras ahí estuve, los pensamientos que me ocurrieron, las consideraciones que hice, que fueron tantas y tales, que ni se pueden decir, ni aun es bien que se diga? Basta que sepáis que el desposado entró en la sala sin otro adorno que los mismos vestidos ordinarios que solía. Traía por padrino un primo hermano de Lucinda, y en toda la sala no había persona de fuera, sino los criados de la casa. De ahí a un poco salió de una recámara Lucinda, acompañada de su madre y de 2 doncellas suyas, también aderezada y compuesta como su calidad y hermosura merecía, y como quien era la perfección de la gala y bizarra cortesana. No me dio lugar a mi suspensión y arrobamiento para que mirase y notase en particular lo que traía vestido. Solo pude advertir a los colores, que eran encarnado y blanco, y en todas las vislumbres de las piedras y joyas del tocado, y de todo el vestido hacían, a lo cual se aventajaba la belleza singular de sus hermosos y rubios cabellos. Tales, que en competencia de las preciosas piedras y de las luces de 4 hachas que en la sala estaban, la suya con más esplendor a los ojos ofrecía. Oh memoria, enemiga mortal de mi descanso, ¿de qué sirve representarme ahora de la incomparable belleza que ella, adorada enemiga mía? ¿No será mejor, cruel memoria, que me acuerdes y representes lo que entonces hizo, para que, movido de tal manifiesto agravio, procure, ya que no la venganza, a lo menos perder la vida? No os canséis, señores, de oír estas expresiones que hago, que no es mi pena de aquellas que puedan y deban contarse sucisamente y de paso, pues cada circunstancia suya me parece a mí que es digna de un largo discurso.
A esto le respondió el cura, que no solo se cansaban en oírle, sino que les daba mucho gusto las menudencias que contaba, por ser tales que merecían no pasarse en silencio y la misma atención que lo principal del cuento. Digo pues, perdón, prosiguió Cardenio, que estando todos en la sala, entró el cura de la parroquia, y tomando los dos por la mano, para hacer lo que en tal acto se requiere, al decir, queréis, señora Lucinda, al señor don Fernando, que está presente, por vuestro legítimo esposo que lo manda la Santa Madre Iglesia. Yo saqué toda la cabeza y encuello de entre los tapices, y, con atentísimos oídos y alma turbada, me puse a escuchar lo que Lucinda respondía, esperando de su respuesta la sentencia de mi muerte o la confirmación de mi vida. Oh, ¿quién se atrevería a salir entonces, diciendo a voces, ah, Lucinda, Lucinda, mira lo que haces, considera lo que me debes, mira que eres mía, y que si no puede ser de otro, advierte que el decir es tú, sí, y el acabárseme la vida, ha de ser todo a un punto. Ah, traidor don Fernando, robador de mi gloria, muerte de mi vida, ¿qué quieres? ¿Qué pretendes? Considera que no puedes cristianamente llegar al fin con tus deseos, porque Lucinda es mi esposa, y yo soy su marido. Ah, loco de mí, ahora, que estoy ausente y lejos del peligro, digo que había de hacer lo que no hice. Ahora, que dejé de robar mi cara prenda, maldigo al robador, de quien pudiera vengarme si tuviera corazón para ello, como le tengo para quejarme. En fin, pues fui entonces cobarde y necio. No es mucho que muera ahora corrido, arrepentido y loco. Estaba esperando el cura la respuesta de Lucinda, que se detuvo un buen espacio en darlo, y cuando yo pensé que se le sacaba la daga para acreditarse, o desataba la lengua para decir alguna verdad o desengaño, que en mi provecho redundase. Os digo, que dijo con voz desmayada y flaca, si quiero. Y lo mismo dijo don Fernando, y dándole el anillo quedaron en indisoluble mundo legados, en indisoluble nudo ligados. Llegó el desposado a abrazar a su esposa, y ella, poniéndose la mano sobre el corazón, cayó desmayada en los brazos de su madre. Restaba decir cuál quedé yo, viendo, él en sí, que había habido burlas de mis esperanzas, falsas las palabras y promesas de Lucinda, imposibilitado de cobrar en algún tiempo el bien que en aquel instante había perdido, que de falto de consejo, desamparado, a mi parecer, de todo el cielo, hecho enemigo de la tierra, que me sustentaba, negándome el aire de aliento para mis suspiros y el agua humor para mis ojos. Solo el fuego se acrecentó de manera que todo ardía de rabia y de celos. Alborotáronse todos con el desmayo de Lucinda, y desabrochándose su madre el pecho para que le diese el aire, le descubrió en él un papel cerrado, que don Fernando tomó luego y se puso a leer a la luz de unas hachas. Como es algo este capítulo, y acabando de leerle, se sentó en una silla, y se puso la mano en la mejilla con muestras de hombre muy pensativo, sin acudir a los remedios que su esposa se hacían para que el desmayo volviese. Yo, no alborotada toda la gente de casa, me aventuré a salir. Ahora fuese visto o no, con determinación, que si me viesen, y hacer un desatino tal que todo el mundo viniera a entender la justa indignación de mi pecho, en el castigo del falso don Fernando, y aún en el mudable de la desmayada traidora. Pero mi suerte, que para mayores males, si es posible que los haya, me debe de tener guardado, ordenó que en aquel punto me sobrara el entendimiento que después acá me ha faltado, y así, sin querer tomar venganza de mis mayores enemigos, que por estar tan sin pensamiento mío fuera fácil tomarla, quise tomarla de mi mano y ejecutar en mí la pena que ellos merecían, y aún, quizá, con más rigor del que ellos usarla, si entonces les diera muerte, pues la que se recibe repentina presto acaba la pena, mas la que se dilata con tormento siempre mata, sin acabar la vida. En fin, yo salí de aquella casa, y vine a la de aquel donde había dejado la mula. Hice que me la ensillase sin despedirme de él. Subí en ella y salí de la ciudad, sin osar, como otro lot, volverle el rostro mirada yo. Y cuando me vi en el campo solo, y que la oscuridad de la noche me encubría, y su silencio convidaba a mi quejarme, sin respeto o miedo de ser escuchado ni conocido, solté la voz, y desaté la lengua con tantas maldiciones de Lucinda y de don Fernando, como si con ella satisfaciera el agravio que me habían hecho. Dile títulos de cruel, de ingrata, de falsa y desagradable, desagradecida, pero sobre todos de codiciosa, pues la riqueza de mi enemigo le había cerrado los ojos de la voluntad para quitármela a mí y entregársela a aquel con quien más liberal y franca la fortuna se había mostrado, y en mitad de la fuga de estas maldiciones y vituperios la desculpaba, diciendo que no era mucho que una doncella recogida de casa, de sus padres, hecha y acostumbrada siempre a obedecerlos, hubiese querido contender con su gusto, pues le daban por esposo un caballero tan principal, tan rico y tan gentil, hombre que no quería recibirle, se podría pensar, o que no tenía juicio, o que en otra parte tenía la voluntad.
cosa que redundaba tan en perjurio de su buena opinión y fama. Luego volvía diciendo que, puesto que ella dijera que yo era su esposo, vivieran ellos que no había hecho en escogerme tan mala elección, que no la disculparan, pues antes de ofrecérseles don Fernando, no pudieran ellos mismos acrecentar a desear, si con razón me diesen su deseo, otro mejor que yo para esposo de su hija, y que bien pudiera ella, antes de ponerse en el trance forzoso y último de dar la mano, decir que ya yo le había dado la mía, que yo viniera condescendiera con todo cuanto ella acertara a fingir en este caso. En fin, me resolví que en poco amor, poco juicio, mucha ambición y deseos de grandezas hicieron que se olvidase de las palabras con que me había engañado, entretenido y sustentado en mis firmes esperanzas y honestos deseos. Con estas voces y con esta inquietud caminé lo que quedaba de la noche, y di al amanecer una entrada de estas sierras, por las cuales caminé otros 3 días, sin senda ni camino alguno, hasta que vine a parar a unos prados que, no sé a qué mano de estas montañas caen, y ahí pregunté a unos granjeros que hacia dónde era el más áspero de estas sierras. Dijéronme que hacia esta parte. Luego caminé a ella con la intención de acabar con la vida. Y entrando por estas asperezas del cansancio y del hambre, cayó mi mula muerta. O lo que yo más creo, por desechar que tan inútil carga con mí me llevaba, yo quedé a pie, rendido de la naturaleza, traspasado del hambre, sin tener ni pensar, buscar quién me socorriese. De aquella manera estuve no sé qué tiempo tendido en el suelo, al cabo del cual me levanté sin hambre, y hallé junto a mí unos cabreros, que sin duda debieron ser los que mis necesidades remediaron, porque ellos me dijeron de la manera que me habían hallado, cómo estaba diciendo tantos disparates y desatinos, que daba indicios claros de haber perdido el juicio. Y yo he sentido en mí, después de acá, que no todas las veces le tengo cabal, sino tan desmedrado y flaco que hago mil locuras, rasgándome los vestidos, dando voces por estas soledades, maldiciendo mi ventura y repitiendo en vano el nombre amado de mi enemiga, sin tener otro discurso ni intento entonces que procurar acabar la vida voceando. Y cuando en mí vuelvo, me hallo tan cansado y molido que apenas puedo moverme. Mi más común habitación es el hueco de un alcornoque capaz de cubrir este miserable cuerpo. Los vaqueros y cabreros que andan por estas montañas, movidos de caridad, me sustentan, poniéndome el manjar por los caminos y por las peñas por donde entienden que acaso podré pasar y hallarlo. Y así, aunque entonces me falte el juicio, la necesidad natural me da a conocer el mantenimiento y despierta en mí el deseo de padecerlo y la voluntad de tomarlo. Otras veces me dicen ellos, cuando me encuentran con juicio, que yo salgo a los caminos y que se los quito por fuerza, aunque me lo den de grado, a los pastores que vienen con ello del lugar de las majadas. De esta manera paso mi miserable y extrema vida hasta que el cielo se ha servido de conducirla a su último fin, o de ponerle en mi memoria para los que no me acuerde de la hermosura y de la traición de Lucinda, y del agravio de don Fernando, que si esto él hace, sin quitarme la vida, yo volveré al mayor discurso de mis pensamientos, donde no hay sino rogarle que absolutamente tenga misericordia de mi alma, que yo no siento en mi valor ni fuerzas para sacar del cuerpo esta estrecheza que por mi gusto he querido ponerle. Esta es, oh señores, la amarga historia de mi desgracia. Decidme si es tal que pueda celebrarse con menos sentimientos que los que me habéis visto, y no os canséis en persuadirme ni aconsejarme lo que de la razón os dijere pudiese ser bueno para mi remedio, porque ha de aprovechar conmigo lo que aprovecha la medicina recetada del famoso médico al enfermo que recibirlo no la quiere. Yo no quiero salud sin Lucinda, y pues ella gusta de ser ajena, siendo, o debiendo ser mía. Guste yo de ser la desventura, pudiendo haber sido de la buena dicha. Ella quiso, con su mudanza, hacer estable mi perdición. Yo querré, con procurar perderme, hacer contenta su voluntad, y ser ejemplo a los porvenir, que a mí solo me faltó lo que a todos los desdichados sobra, a los cuales suele ser consuelo la imposibilidad de tenerle, y en mí es causa de mayores sentimientos y males, porque aún pienso que no se han de acabar con la muerte. Aquí dio fin Cardenio a su larga plática, y tan desdichada como amorosa historia. Y al tiempo que el cura se prevenía para decirle algunas razones de desconsuelo, le sorprendió una voz que llegó a sus oídos, que en lastimados acentos oyeron que decía lo que se dirá en la cuarta parte de esta narración, que en este punto dio fin a la tercera el sabio y atentado historiador Cide Hamete Ben-Geli. Pido tiempo, voy a ir a prepararme un poquito de más café y leemos el último capítulo, el tomo número 1. Se me olvidó picarle grabar. Capítulo 28, que trata de la nueva y agradable aventura que al cura y al barbero sucedió en la misma sierra. Felicísimos y venturosos fueron los tiempos donde se echó al mundo el audacísimo caballero Don Quijote de la Mancha,
pues por haber tenido tan honrosa determinación como fue el querer resucitar y volver al mundo la ya perdida casi muerta orden de la andante caballería. Gozamos ahora, en esta nuestra edad, necesitada de alegres entretenimientos, no sólo de la dulzura de su verdadera historia, sino de los cuentos y episodios de ella, que en parte no son menos agradables y artificiosos y verdaderos que la misma historia, la cual, prosiguiendo su rastrillado, torcido y aspado hilo, cuenta que, así como el cura comenzó a prevenirse para consolar a Cardenio, le impidió una voz que llegó a sus oídos, que, con tristes acentos, decía de esta manera: ¡Ay, Dios! Si será posible que haya hallado lugar que pueda servir de escondida sepultura a la carga pesada de este cuerpo, que tan contra de mi voluntad sostengo, si soledad, que promete en esta sierra no miente, ay desdichada, y cuán más agradable compañía harán estos riscos y malezas a mi intención, pues me darán lugar para que con quejas comunique mi desgracia al cielo, y que no la dé ningún hombre humano, pues no hay ninguno en la tierra de quien se pueda esperar consejo en las dudas, alivio de las quejas, ni remedio de los males. Todas estas razones oyeron y percibieron el cura y los que con él estaban. Por parecerles, como yo era, que ahí junto las decían, se levantaron a buscar al dueño, y no hubieron andado 20 pasos, cuando detrás de un peñasco vieron sentado, al pie de un fresno, a un mozo vestido como labrador, al cual, por tener inclinado el rostro, a causa de que se lavaba los pies en el arroyo que por ahí corría, no se le pudieron ver por entonces. En ellos llegaron con tanto silencio, que de él no fueron sentidos, ni él estaba otra cosa atento que lavarse los pies, que eran tales que no parecían sino dos pedazos de blanco cristal que entre las otras piedras del arroyo se habían nacido. Suspendióles la blancura y belleza de los pies, pareciéndoles que no estaban hechos a pisar terrones, ni a andar tras el arado y los bueyes como mostraba el hábito de su dueño. Y así, viendo que no habían sido sentidos, el cura que iba delante hizo señas a los otros dos que se agazapasen o escondiesen detrás de unos pedazos de peña que ahí había. Así lo hicieron todos, mirando con atención lo que el mozo hacía, el cual traía puesto un capotillo pardo de dos haldas, muy ceñido al cuerpo, como una toalla blanca. Traía asimismo unos calzones y polainas de paño pardo, y en la cabeza una montera parda. Tenía las polainas levantadas hasta la mitad de la pierna, que sin duda alguna de blanco albastro parecía. Acabóse de lavar los hermosos pies, y luego, con un paño de tocar que sacó rebajo de la montera, se los limpió, y al querer quitársele, alzó del rostro, y tuvieron lugar los que mirándole estaban, de ver una hermosura incomparable tal, que Cardenio dijo al cura con voz baja: Esta, ya que no es Lucinda, no es persona humana sino divina. El mozo se quitó de la montera, y sacudiéndole la cabeza a una y otra parte, se comenzaron a descoger y de esparcir unos cabellos que pudieran los del sol tenerles envidia. Con esto conocieron que el que parecía labrador era mujer, y delicada, y aún la más hermosa que hasta entonces los ojos de los dos habían visto, y aún los de Cardenio, si no hubieran mirado y conocido a Lucinda, que después afirmó con la sola belleza de Lucinda podía contender con aquella. Los luengos y rubios cabellos no sólo le cubrieron las espaldas, mas todo en torno la escondieron debajo de ellos, que, si no eran los pies, ninguna otra cosa de su cuerpo se parecía. Tales y tantos eran. Esto le sirvió de peine a unas manos que si los pies en el agua habían parecido pedazos de cristal. Las manos en los cabellos semejaban pedazos de apretada nieve, lo cual, en más admiración y en más deseo de saber quién la ponía a los tres que la miraban, de saber quién era, ponía a los tres que la miraban. Por eso, determinaron de mostrarse, y al movimiento que hicieron de ponerse en pie, la hermosa moza alzó la cabeza, y apartándose los cabellos de delante de los ojos, con entrambas manos, miró los que el ruido hacían, y apenas los hubo visto, cuando se levantó en pie, y sin aguardar a calzarse ni recoger los cabellos, asió con mucha fuerza un bulto de ropa que junto a ella tenía, y quiso ponerse en huida llena de turbación y sobresalto. Mas no hubo dado 6 pasos, cuando no pudiendo sufrir los dedicados pies la aspereza de las piedras, dio consigo en el suelo, lo cual, visto por los tres, salieron de ella. El cura fue el primero que le dijo: Deteneos, señora, quien quiera que seáis, que los que aquí veis solo tenéis intención de serviros. No hay para qué no hay para qué os pongáis en tan impertinente huida, porque ni vuestros pies lo podrán sufrir, ni nosotros consentir. A todo esto, ella no respondía palabra, atónita y confusa. Llegaron, pues, a ella, y, haciéndola por la mano el cura, prosiguió diciendo: Lo que vuestro traje, señora, nos niega,
vuestros cabellos nos descubren. Señales claras que no deben ser de poco momento las causas que han disfrazado vuestra belleza en hábito tan indigno y traídola a tanta soledad como es esta, en cual ha sido ventura en hallarlos, no para dar remedio a vuestros males, a lo menos para darles consejo. Pues ningún mal puede fatigar tanto, ni llegar tan extremo del serlo, mientras no acababa la vida, que de rehuye a no escuchar ni siquiera el consejo que con buena intención se le da al que lo padece. Así que, señora mía, o señor mío, os lo que vos quisieredes ser, perded al sobresalto que vuestra visita ha causado, y contadnos vuestra buena o mala suerte, que nosotros juntos, o en cada uno hallaréis quien nos ayude a sentir vuestras desgracias. En tanto que el cura decía estas razones, estaba la disfrazada moza como embelesada, mirándolos a todos sin mover labio, ni decir palabra alguna. Bien así como rústico aldeano que, de improviso, se le muestran cosas raras y de él jamás vistas. Mas volviendo el cura a decirle otras razones al mismo efecto encaminada, dando ella un profundo suspiro, rompe el silencio y dijo: pues en el que la soledad de estas tierras no ha sido parte para encubrirme, ni la soltura de mis descompuestos cabellos no ha permitido que sea mentirosa mi lengua. En balde sería fingir yo de nuevo, ahora lo que sé. Si se me creyese, sería más por cortesía que por otra razón alguna. Por presupuesto esto, digo, señores, que os agradezco el ofrecimiento que me habéis hecho, el cual me ha puesto en obligación de satisfaceros en todo lo que me habéis pedido, puesto que temo que la relación que os hiciere de mis desdichas os ha de causar, al par de la compasión, la pesadumbre, porque no habéis de hallar remedio para remediarlas, ni consuelo para entretenerlas. Pero con todo esto, porque no ande vacilando mi honra en vuestras intenciones, habiéndome ya conocido por mujer, y viéndome moza, sola, y en este traje, cosas todas juntas y cada una que por si pueden echar por tierra. Cualquier honesto crédito sabré de decir lo que quisiera callar si pudiera. Todo esto dijo sin parar, a que tan hermosa mujer parecía, con tan suelta lengua, con voz tan suave, que no por menos les admiró su discreción que con su hermosura, y tornándole a hacer nuevos ofrecimientos y nuevos ruegos para que lo prometido cumpliese, ella, sin hacerse más del rogar, calzándose con toda honestidad y recogiendo sus cabellos, se acomodó en el asiento de una piedra, y puestos los tres alrededor de ella, haciéndole fuerza por detener algunas lágrimas que a los ojos se le venían, con voz reposada y clara comenzó la historia de su vida de esta manera. En esta Andalucía hay un lugar de quien toma título un duque, que se le hace uno de los que llaman grandes de España. Este tiene dos hijos, el mayor heredero de su estado y al parecer de sus buenas costumbres, y el menor no sé yo de qué es heredero, sino de las traiciones de Bellido y de los embustes de Galalón. De este señor son vasallos mis padres, humildes de linaje, pero tan ricos que si los bienes de su naturaleza igualaran a los de su fortuna, ni ellos tuvieran más que desear, ni yo temiera de verme en las desdichas que me veo, porque quizá nace mi poca ventura de la que no tuvieron ellos en no haber nacido ilustres. Bien es verdad que no son tan bajos que puedan afeitarse de su estado, ni tan altos que a mí me quiten la imaginación que tengo de su humildad viene de mi desgracia. Ellos, en fin, son labradores, gente llana, sin mezcla de alguna raza malsonante, y como suele decirse, cristianos viejos ranciosos, pero tan rancios que su riqueza y magnífico trato les va poco a poco adquiriendo el nombre de hidalgos y aun de caballeros, puesto que la mayoría riqueza y nobleza que ellos apreciaba era de tenerme a mí por hijo, y así, por no tener otro ni otro que los heredase, como por ser padres y aficionados, yo era una de las más regaladas hijas de padres jamás regalaron, era el espejo en que se miraban, el báculo de su vejez, y el sujeto a quien encaminaban, midiéndolos con el cielo, todos sus deseos, de los cuales, por ser ellos tan buenos, los míos no salían de un punto, y del mismo modo que yo era señora de sus ánimos, ansí lo era de su hacienda. Por mí se recibían y despedían los criados, la razón y cuenta de lo que se sembraba y cogía pasaba por mi mano, los molinos de aceite, los lagares del vino, el número del ganado mayor y menor, el de las colmenas, finalmente, de todo aquello que un tan rico labrador como mi padre puede tener y tiene. Tenía yo la cuenta, y era la mayordoma y señora, con tanta solicitud mía y con tanto gusto suyo, que buenamente no acertaré a encarecer los ratos que del día me quedaban, después de haber dado yo lo que convenía a los matorrales, a los mayorales o capataces, y a otros jornaleros. Los entretenía en ejercicios que son las dos tan lícitos como necesarios, como son los que te ofrece la cuca de almohadilla y la rueca muchas veces, y si alguna, por aquel ánimo, estos ejercicios dejaba, me hacía el entretenimiento de leer algún libro devoto, o tocar una arpa, porque la experiencia mostraba que la música compone los ánimos descompuestos, y había los trabajos que nacen del espíritu. Esta, pues, era la vida que yo tenía en casa de mis padres,
la cual, si tan particularmente contado, no ha sido por ostentación, ni por dar a entender que soy rica, sino porque se advertía con su culpa, me he vendido, sin culpa me he venido de aquel buen estado en que he dicho al infelice que ahora me hallo. Es pues el caso pasando mi vida en tantas ocupaciones y en un ser total, que al de un monasterio pudiese comprarse, sin ser visto, a mi parecer, de otra persona alguna que de los criados de la casa. Porque los días que iba a misa eran tan de mañana y tan acompañada de mi madre y de otras crías, y yo tan cubierta y recatada, que apenas veía mis ojos más tierra de aquella donde ponía los pies. Con todo esto, los de amor, o los de la ociosidad, por mejor decir a quien los delince, no pueden igualarse, me vieron puestos en la solicitud de don Fernando, que es este el nombre del menor del duque que os he contado. No hubo bien nombrado don Fernando, la que el cuento contaba, cuando Cardenio se le mudó el color del rostro, y comenzó a trasudar con tan grande alteración, que el cura y el barbero que miraron en ello, temieron que le venía aquel accidente de locura que habían oído decir, de cuando en cuando venía. Mas Cardenio no es otra cosa que trasudar, y estarse quedo, mirando de hito al Alvaradora, imaginando quién era ella, la cual, sin advertir en los movimientos de Cardenio, prosiguió su historia, y diciendo, y no me hubieron bien visto, cuando según él dijo, después quedó tan preso de mis amores, cuando lo dieron bien a entender sus demostraciones. Mas, por acabar presto en el cuento que no le tiene de mis desdichas, quiero pasar en silencio las diligencias de don Fernando hizo para declararme su voluntad. Sobornó a toda la gente de mi casa. Yo ofrecí de días y mercedes a mis parientes. Los días eran todos de fiesta y de regocijo en mi calle. Las noches no dejaban dormir a nadie. Las músicas, los billetes, que sin saber cómo mis manos venían, eran infinitos, llenos de enamoradas razones y ofrecimientos, con menos letras que promesas y juramentos. Todo, lo cual, no solo me ablandaba, pero me endurecía de la manera como si fuera mi mortal enemigo. Que todas las obras que para reducirme su voluntad hacía, las hiciera para el efecto contrario, no porque a mí me pareciese mala gentileza de don Fernando, ni que tuviese más solicitudes, porque me daba un no sé qué contento verme tan querida y tan estimada de un tan principal caballero, y no me pesaba ver ver en sus papeles mis alabanzas, que en esto, por feas que somos las mujeres, me parece a mí, siempre nos gustó oír el que nos llaman hermosas. Pero todo esto se ponía mi honestidad, y los consejos continuos que mis padres me daban, que ya, al descubierto, sabían la voluntad de don Fernando, porque ya a él no se le daba nada que el mundo le supiese. Decían mis padres que en solo mi virtud y bondad dejaban y depositaban su honra y fama, y que considerase la desigualdad que había entre mí y don Fernando, y que por aquí echaría de ver con sus pensamientos, aunque él dijese otra cosa, mas encaminaba a su gusto que mi provecho, y que si yo quisiese poner en alguna manera algún inconveniente para que se hace de su injusta pretensión, que ellos me casarían luego con mi gustas, y así de los más principales de nuestro lugar, como de todos los 5 vecinos, pues todo se podía esperar de su muchacho vecino, y de mi buena fama. Con ciertos prometimientos y con la verdad que ellos me decían, fortificaba yo mi interés, y jamás quise responder a don Fernando palabra que le pudiese mostrar, aunque de muy lejos, esperanza de alcanzar su deseo. Todos estos recados míos, que él debía de tener por desdenes, debieron ser causa de avivar más su lascivo apetito, que en este nombre quiero la voluntad que me mostró, la cual, y ella fuera no aspira de vosotros ahora, porque hubiera faltado la ocasión de decirlo. Finalmente don Fernando supo que mis padres andaban por darme estado, por quitar la esperanza de poseerme, por lo menos que le tuviese más guardas para guardarme. Y esta nueva sospecha fue causa para que hiciese lo que ahora oréis. Y fue que una noche, estando yo en aposento, con solo la compañía de una doncella que me dormía, teniendo encerradas las puertas, por temor y descuido de mi honestidad, nos viese en peligro, sin saber ni imaginar cómo, en medio de estos recados y prevenciones, en la soledad de este silencio y encierro, me delante, cuya vista me turbó, de manera que me quitó la de mis ojos y me enmudeció la lengua, y así no fui poderosa de darlos, ni aún él creo que me las dejaría dar, porque luego se llegó a mí, y tomándome entre sus brazos, porque yo, como digo, no tuve fuerzas para defenderme según estaba turbada, comenzó a decirme tales razones, que no sé cómo es posible que tenga tanta habilidad la mentira, que la sepa componer de modo que parezcan tan verdaderas, así el traidor que sus lágrimas acreditasen sus palabras, y los suspiros su intención. Yo, pobrecilla, solo entre los míos, mal ejercitada en casos semejantes, comencé no sé en qué modo a tener por verdades tantas falsedades, pero no de suerte que me moviera compasión, menos que sus buenas lágrimas y suspiros, y así, pasándome aquel sobresalto primero, torné algún tanto a cobrar mis perdidos espíritus, y con más ánimo de que pudiera tener, le dije, si como estoy, si no en tus brazos, estuviera entre los de un león fiero, y el día medio se me asegurara con que hiciera, o dijera cosa que fue en prejuicio de mi honestidad, así fuera posible hacerlo decirla, ¿cómo es posible dejar de haber sido lo que fue? Así que, si tú tienes ceñido mi cuerpo con tus brazos, yo tengo toda mi alma con mis buenos deseos, que son tan diferentes a los tuyos, como lo verás, si con la fuerza que has pasado adelante en ellos, tú vas allá soy, no soy tu esclava. No tiene ni debe tener imperio la nobleza de tu sangre, para deshonrar y tener un poco la humildad de la mía. Y tanto me digo yo, villana y labradora, como tú, señor y caballero. Conmigo no han de ser ningún efecto tus fuerzas, ni han de tener valor tus riquezas, ni tus palabras han de poder engañarme, ni tus suspiros y lágrimas engañarme. Si alguna de todas estas cosas que he dicho, quiero yo que mis padres me dieran por esposo, a voluntad se ajustara a la mía, y mi voluntad de ya no saliera. De modo que, como quedara con aunque quedara sin gusto, de grado te entregar todo lo que tú, señor, ahora con tanta fuerza procuras. Todo esto he dicho, porque no es pensar que tire mi alcance cosa alguna que mi legítimo esposo. Si no reparas más en eso, bellísima Dorotea, que en este es el nombre de esta desdichada. Digo el desleal caballero, ves aquí te doy la mano, sé lo tuyo, y sean testigos de esta verdad, los cielos, a quien ninguna cosa se esconde, y es la imagen de Nuestra Señora que aquí tienes. Cuando Cardenio oyó decir que se llamaba Dorotea, tornó de nuevo sus sobresaltos, y acabó de confirmar por verdad su primera opinión. Pero no quiso interrumpir el cuento, por ver que venía a reparar lo que ella casi sabía. Entonces dijo, ¿qué Dorotea es tu nombre, señora?
Otra había de yo decir, el mismo que quizá parejas con tus desdichos. Más adelante que el tiempo vendrá en que digas cosas que te espanten en el mismo grado que te lastimen. Preparó Dorotea las razones de cada niño, y en su extraño y desagrado desastrado traje, luego que si alguna cosa de su hacienda había, se la dijese luego. Porque si algo le había dejado buena fortuna, él era el ánimo que tenía para sufrir cualquier desastre que viniese segura que, a su parecer, ninguno podía llegar a lo que tenía que sentarse en punto. No perdía yo, señora, respondió Cardenio, en decirle lo que pienso, si fuera verdad lo que imagino, y hasta ahora no se pierde coyuntura, ni a ti te importa nada el saber. Sea lo que fuere, respondió Dorotea, lo que en mi cuento pasa, que tomando don Fernando una imagen, que en el aposento estaba, la puso por todo su desposorio. Con palabras eficacísimas y juramentos extraordinarios, me dio la palabra de servido, puesto que, antes que acabase de ser mi marido, puesto que, antes que acabase de decirle, le dijese que me hace bien lo que decía, y que consideré que el enojo de su padre había de resolver de haberle casado con Eliana, la suya, que no le cegase mi hermosura totalidad, pues no era bastante para ella, tenía disculpa de su yerno, y si algún bien me quería hacer por el amor que me tenía, no se dejase de correr mi suerte al igual de lo que de mi calidad quería, porque nunca los festivales casamientos se gozan, ni duran mucho en aquel gusto que se comienza. Todas estas razones que aquí he dicho le dije, y otras muchas que no me acuerdo, pero no fueron parte para que él dejase de seguir su intento. Bien, mismo como el que no piensa pagar, y al concretar que al concertar de la barata no reparan mi inconveniente. Yo a esta sazón hice un breve discurso conmigo, y me dije a mí mismo, sí, que no seré yo la primera que por vía del matrimonio haya sabido de humilde a grande estado, ni será don Fernando el primero a quien hermosura o ciega afición, que es lo más cierto, haya hecho tomar compañía desigual de su grandeza. Pues si no hago mi mundo ni uso nuevo, viene a sacudir esta honra de la suerte me ofrece, pues que en este no dure más la voluntad que muestre cuanto dure el cumplimiento de los deseos. En fin, para con Dios seré su esposa, y si quiero con desdén despedirle en término, lo veo que no usando el que debe, usará el de la fuerza, y vendré a quedar deshonrada y sin disculpa de la culpa que me podrá dar el que nos pidan si haya venido a este punto. Porque, ¿qué razones serán bastante para persuadir a mis padres y otros que este caballero entró a mi aposento sin consentimiento mío? Todas estas demandas y respuestas revolví en un instante en la imaginación, y sobre todo, lo que me comenzaba a hacer fuerza e inclinarme a lo que fue sin yo pensar muy parecido, los juramentos de don Fernando, los testigos que ponía, las lágrimas que derramaba, y finalmente, su disposición y gentileza, que acompañada con tantas muestras de verdadero amor, pudieran rendir a otro tal y recatado de corazón como el mío, y a mi criada, para que acompañase a los testigos del cielo. Tornó don Fernando a reiterar y confirmar sus juramentos. Añadió los nuevos santos por testigos. De mil futuras maldiciones si no cumpliese lo que prometía. Volvió a mudecer sus ojos y a acrecentar sus suspiros. Presentó que tomé más entre sus brazos, de los cuales jamás me había dejado, y con esto, y con volverse a salir del aposento, vi doncella, yo dejé de hacerlo, y acabó de traidor y fue de mentir, el día que sucedió la noche de mi desgracia. Se veía aún no tan aprisa como yo pienso que don Fernando deseaba, porque después de cumplir aquello que Cristo pide, el mayor gusto que voy a apartarse de donde le alcanzaron. Digo esto, porque don Fernando dio prisa por partirse de mí, y por industria de mi doncella, que era la misma que ahí le había traído. Antes de que amaneciese, se vio en la calle, y al despedirse de mí, aunque no con tanto ahínco y vehemencia como cuando vino, me dijo que estuviese segura de su fe, y de ser firmes y verdaderos sus juramentos, y para más confirmación de su palabra, sacó un rico anillo del dedo y lo puso en el mío. En efecto, él se fue, y yo quedé, ni sé si triste o alegre. Esto fue bien decir, que quedé confusa y pensativa, y casi fuera de mí con el nuevo crecimiento, y no tuve ánimo, o no se me acordó de reñir a mi doncella por la traición cometida de encerrar a don Fernando con mi mismo aposento, porque aún no me determinaba si era bien o mal el que me había sucedido. Dijera al partir a don Fernando, que por el mismo camino de aquella, por verme otras noches, podía verme otras noches, pues ya era suya, hasta que cuando él quisiese, aquel hecho se publicase. Pero no vino alguna otra, sino fue la siguiente, ni yo pude verlo en la calle, ni en la iglesia, ni más de un mes. En vano me cansé en solicitarlo, puesto que supe que estaba en la villa, y que los más días iba a casa, a ejercicio, que él era muy aficionado. Estos días y estas horas, bien sé yo, que para mí fueron aciagos y mengudas, y bien sé que comencé a dudar de ellos, y aún a descrecer de la fe de don Fernando. Y sé también que mi doncella oyó entonces las palabras que en represión de su atrevimiento antes no había habido. Y sé que me fue forzoso tener en cuenta con mis lágrimas y con la compostura de nuestro, por no dar ocasión a que mis padres me preguntaban de qué andaba contento y me obligasen a buscar mentiras que decirles. Pero todo esto se acabó en un punto, llegándose a uno donde se atropellaron los respetos y se acabaron los honrados discursos, y donde se perdió la paciencia y salieron a plaza mis secretos pensamientos. Y esto fue porque de ahí a pocos días se dijo en un lugar como la ciudad de Kaiser que se había casado don Fernando con una doncella hermosísima, en todo extremo y de muy principales padres, aunque una rica por lo del dote pudiera esperar a tan noble casamiento. Dijo que se llamaba Lucinda, con otras cosas que en sus desposos sucedieron, dignas de admiración. Oyó Cardenio el nombre de Lucinda, y no es otra cosa que esconder, que coger los hombros y morderse los labios, en enarcar las cejas y dejar de ahí a poco caer por sus ojos dos fuertes lágrimas, mas no por eso dejó a Dorotea de seguir su cuento diciendo, yo esta triste no había y en lugar de darse mi corazón a oírla, fue tanta la cólera y rabia que se me encendió, que faltó poco para no salirme por las calles dando voces, publicando la alevosía y traición que se me había hecho. Más temprano esta furia, por entonces, con pensar de poner aquella misma noche por obra lo que puse, que fue ponerme en este hábito que me dio uno de los que llaman Gales la casa de los labradores, que era criado de mi padre, al cual descubrí toda mi desventura y le acompañase hasta la ciudad donde entendí que me había. Él, después que reprendido mi atrevimiento y a mi tarea, bien resuelto mi parecer, se ofreció a tenerme en compañía, como dijo, hasta el cabo del mundo. Llegó el momento que encerré una almohada de lienzo en mi ver, y algunas joyas y dinero por qué suceder, y en el silencio de aquella noche, sin dar cuenta de la doncella, salí de mi casa, acompañada de mi criado y de muchas imaginaciones, y me puse en camino de la ciudad, a pie, llevada en vuelo de esa ya que no estorbaba lo que tenía por hecho, a lo menos, a decía Fernando que me dijese con quién alma lo había hecho.
Llegué en 2 días y medio a donde quería. Y entrando por lo que pregunté por la casa de los padres de Lucinda. El primero que hice la pregunta me respondió más de lo que yo quisiera oír. Díjome la casa y todo lo que había sucedido en el esposo de su hija. Cosa tan pública en la ciudad, que se hacen corrillos para contarla por toda ella. Sino que no San Fernando se desposó con Lucinda después de haber hallado el sí, de ser su esposa, había tomado un recién desmayo que su esposa y que llegando esposo a desabrocharle el pecho para que le diese leer, leyó un papel escrito de la misma de Lucinda, que decía y declaraba que ella no podía ser esposa de don Fernando, porque lo declaró, que, a lo que me dijo, era un caballero muy principal de la misma ciudad, y que si había sido don Fernando fue por no salir de la obediencia de sus padres. En resolución, tales razones dijo contiene el papel, que a entender que ella había tenido intención de matarse acabándose de desposar, y de las razones por las que se había quitado la vida. Todo lo cual dicen que confirmó una daga que le hallaron que no sé en qué parte de sus vestidos. Todo lo cual, visto por don Fernando, pareciendo que Lucinda le había burlado y escarecido, y teniendo poco, arremetió a ella antes de que su desmayo volviese, con la misma daga que le quiso dar de puñalada, y lo hiciera si sus padres y los que se hallaron presentes no se lo estorbaron más. Pero se sentó don Fernando, y que Lucinda no había vuelto de su partismo a otro día, que contó a sus padres cómo ella, la verdadera esposa de Cardenio, como que he dicho, supe más que el Cardenio, según decían, se presente a los desposorios, que viendo la esposada, lo cual él jamás pensó, se salió desde la ciudad desesperado, dejándole primero escrito una carta donde daban del agravio que Lucinda le había hecho, y de cómo se iba donde las gentes no le viesen. Esto, todo era público y notorio en toda la ciudad, y todos hablaban de ellos, y más hablaron cuando vieron Lucinda, había faltado de en casa de su padre y la ciudad, pues no la hallaron allí, y que se perdió que sus padres no sabían en qué medios tomar para ella. Esto que supe, eso puso en vano mis esperanzas, y tuve por mejor no haber hallado a don Fernando, que no hallarle casado, pareciéndomele que aún no estaba del todo cerrada la puerta de mi remedio, dándome a entender que podría ser que él se hubiese puesto el impedimento en el segundo matrimonio por atraerle a conocer que al primero debía, y al caer en la cuenta de que era cristiano, y estaba más obligado a su alma que a los respetos humanos. Todas estas cosas revolvían mi fantasía y me consolaban sin consuelo, fingiendo unas esperanzas largas y desmayadas para entretener la vida y aborrecer, estando, pues, en la ciudad sin saber qué hacer, pues a don Fernando no hallaba. Llegó a mis oídos un público pregón, donde se prometía grande hallazgo de quien me hallase, dando las señas de la edad y del mismo traje que traía. Y oí decir que decía que se me había sacado de casa de mis padres, el mozo que conmigo vino, cosa que me llevó al alma, por ver de cuán caída andaba mi crédito. No bastaba perder con la venida, no añadir el con quien siendo sujeto tan bajo y tan lleno de mis buenos pensamientos. Al punto que oí que el pregón me salía de la ciudad con mi criado, que ya comenzaba a dar muertos de tuviera fe y la idea que me tenía prometido. Y aquella noche nos sentamos por los pesos de esta montaña, con el miedo de no ser hallados, pero como decís, uno llama a otro, y que el fin de una desgracia suele ser el principio de otra mayor. Así me sucedió, porque me había creado, ante entonces fiel y seguro, así como vio en esa soledad, y sentado donde ella quería, antes de mi hermosura, quiso aprovecharse de la ocasión que desparecer. Estos yermos le parecían, con poca vergüenza, y menos temor de Dios ni respeto mío, me adquirió de amores, y viendo yo, con fe y gustos palabras, respondía a las desvergüenzas de su propósito. Dejó aparte los ruegos de quien primero pensó aprovecharse, y comenzó a usar de la fuerza. Pero el cielo, que pocas algunas veces deja de mirar y favorecer las otras intenciones, favoreció las mías. De manera que con mis propias fuerzas y con poco trabajo, di con él por un dermodero, donde le dejé, así muerto vivo. Y luego, como dijera que mi sobresalto y cansancio pedían, me entré por estas montañas y por pensamiento en el resigno que de condenar, y huir de mi padre, y de aquel que su parte me andan buscando. Con este deseo, a no sé cuántos meses donde hay un ganadero que llevó su criado a un lugar que está entre las entrañas de esta sierra, el cual he sabido sacar todo este tiempo, procurando siempre estar en el campo, por cuyos cabellos que ahora tan sin pensarlo me han descubierto. Pero toda mi industria y toda mi solicitud fue hizo de ningún provecho, pues ni a muy conocimiento de que yo no era varón, y no el mismo pensamiento que mi criado, como siempre fortuna nos dar los medios, no hay un varón ni barranco de donde sea, y españarlo como lo llevo cargado. Así que por no era inconveniente, dejar y esconderle nuevos de mis asperezas, que probar con él fuerza mi disculpa. Digo pues que me buscar, de buscar donde sin impedimento alguno pudiese con suspiros y lágrimas rogar al cielo, cedra de mi ventura, industria y favor, para salir de ella, o para salir entre estas soledades, sin que quede memoria triste que sin culpa suya habrán mandado materia, que vaya, se le murmure suya y en ajenas tierras. Con esto, terminamos de leer el relato de Don Quijote de la Mancha. La cámara está acá. De Don